vamos a buscar. Déjeme, no ha leído todavía no detecta mi memoria. Libro de Hechos. Trabé con la computadora. ¿Ya se puede ver, hermanos? ¿Sí? Gracias. Hechos 8:26 al 40 vamos a leer. Alternadamente, yo empiezo, ustedes me secundan y nos unimos en el verso 40. Gloria a Dios. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ustedes el 27. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando de esa escritura se anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si quieres todo corazón y lleno eres. Respondiendo dijo: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el eunuco no le jamás, siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Sí se ven las diapositivas, hermanos? Gloria a Dios. Ya después de una ausencia de su servidor en la participación, estamos aquí, gracias a Dios. Como que a veces uno se saca de ritmo, pero Dios nuevamente te encamina a la enseñanza, ¿verdad? Sí, porque Dios es bueno, es cierto. Y aquí estamos en esta lección que se llama Un testigo preparado, que habla de Felipe, que estaba preparado
para toda buena obra. Y en este caso es un ejemplo para nosotros, a seguir Felipe. Y pues el llamamiento de nuestro Dios es a que nosotros seamos como Felipe, ¿sí? Siempre, cristianos como Felipe. Y ahorita lo vamos a recordar, los que ya lo saben, a enseñar a los que todavía no conocen de esta historia de Felipe. Y dice ahí el texto áureo: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Y otra vez este verso, texto audio, nos insta, nos llama a que estemos preparados para presentar defensa. A mí me sorprende cómo son perseverantes los de esta religión que pasan a tu casa, tocan la puerta y están ahí preparados para evangelizar de su religión. Y aunque mucha gente ni siquiera les abre la puerta, ellos están perseverantes. En la comunidad donde trabajo, de repente veo que llegan 20, 30 personas en el camión o como se transporten, y para empezar a evangelizar. Y en la comunidad pues mucha gente los va a despreciar, los va a rechazar, porque ahí predomina la luz del mundo en la comunidad donde yo trabajo. Pero ellos, no importa que los desprecien, ellos están preparados. Pero así somos nosotros los cristianos. Tenemos perseverancia en nuestro evangelismo. Es una reflexión que debemos de tener nosotros en lo individual y como iglesia. A veces no somos tan perseverantes y nosotros tenemos el evangelio, la buena noticia de Jesús, y es la verdad, ¿sí? Esta verdad que nos ha hecho libres. Entonces, al difundir el evangelio, ampliamos la libertad de Cristo, pero debemos de ser perseverantes y estar preparados, dice ahí, preparados. En la primera parte de esta enseñanza dice: guíense por el Espíritu. A ver, nosotros entendemos que se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Hay algunos que ya tenemos tiempo aquí en este lugar, o quizás tú has estado en otro templo, en otra iglesia, y ya sabes que nos referimos al Espíritu Santo. Pero los que no tienen antigüedad o son recientes en el Evangelio o están escuchando, ¿se ve duplicado? Sí, esa es la que están viendo. Es uno, dice: escucha el Espíritu. ¿La están viendo? Sí. Bueno, cuando teníamos acá atrás la diapositiva, yo me volteaba y me ubicaba, pero ya como está del lado contrario de su servidor, a veces no sé qué están viendo. Pero sí están igual que yo. Inciso A: escuche al Espíritu. ¿Sí? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién? Sí, pero propiamente el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? Por voz audible, ¿Sí? Amén. por medio de la palabra. Principalmente con la palabra. A ver, ¿quién trajo la Biblia? Hagamos la dinámica de levantar nuestra Biblia. Amén. Hay muchas Biblias, gloria a Dios. Que hay lugares que ya la ocupan con el teléfono, su aplicación, pero en este lugar todavía tenemos el uso de la Biblia, así como lo están viendo ustedes. Y es bien importante que sigamos con esto, porque es uno de los fundamentos de un cristianismo que va a crecer si aprendemos y estudiamos de los principios bíblicos. Dios usa diversos medios para guiar
a sus hijos. ¿Quién es hijo de Dios aquí entre nosotros? ¿Somos hijos de Dios? ¿Por mérito? ¿Hicimos una obra para llegar a ser hijos de Dios? Es por gracia. ¿Y qué es la gracia? Un favor inmerecido. Yo no merecía ser hijo de Dios, pero por su gracia y su misericordia soy hijo de Dios. En Hechos 8:26, un ángel del Señor le dijo a Felipe que dejara el avivamiento en Samaria y fuera al desierto que está al sur de Jerusalén. No sé si tú has escuchado del avivamiento en Asbury. ¿Qué es eso? Sí, hermana. Sí, está levantando la mano. Sí. Sí, hermana, gracias por su participación. Amén. Gloria a Dios. En 1970, bueno, yo esa universidad de Asbury la fundó un cristiano. ¿Sí? Un cristiano fundó esa universidad. En 1970 en esa universidad hubo otro avivamiento, hace 50 años más o menos, y ese avivamiento marcó a esa generación. Ahora estamos en el año 2000 y hay un avivamiento en esta universidad. Se siente la presencia de Dios y mucha gente fue a este lugar, y para entrar a este recinto se veían las hileras, a pesar de que caía nieve en ese momento, mucho frío, afuera de ese recinto mucha gente quería pasar, no podía, tenían que esperar su turno. Pero yo viendo sobre esta universidad, antes de que empezara este avivamiento, un joven, no pasaba de 40 años, este predicador, uno de los que participa ahí, predicó más o menos media hora, despacito, que es, dice, el mensaje antes del avivamiento, y predicó ninguna herejía, sencillamente del amor de Dios, despacito, tranquilo, y después de esa media hora deja el lugar, y ya sube el coro de la iglesia, unos morenitos afroamericanos, jóvenes de la universidad, suben 3, 4, como 10, empiezan a cantar, a adorar a Dios, y después ya no podían dejar de alabar y adorar a Dios. Y siguió una semana, 2 semanas, 3 semanas, y no podían dejar de alabar y adorar a Dios. Claro que ahí seguían con la reflexión de la palabra de Dios.
Y nada así espectacular, un show, predicadores famosos, nada. Casi todos eran jóvenes, ya después se empezaron a agregar ya gente grande, donde se veía el mover del Espíritu Santo. Yo no critico, sino recalco que ahí estaba y está el Espíritu Santo. Como este avivamiento en Samaria, que fue una promesa que está al principio de Hechos. Si ustedes usan su Biblia, en capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? 1:8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces acá está un avivamiento en Samaria, cumpliéndose la promesa de Jesús. Aquí tenemos avivamiento, hermanos. Amén. Está el Espíritu Santo con nosotros. Amén. ¿Quién tiene el Espíritu Santo dentro de su ser? Y el Espíritu Santo nos da vida y vida en abundancia. Esta promesa de Jesús se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. En este avivamiento de Samaria estaba Felipe, uno de los protagonistas que estaba predicando la palabra. Vámonos otra vez a Hechos 8 y veamos cómo Dios está usando a Felipe. 8, verso 4, después de que hubo persecución por Saulo de Tarso, 8:3, dice, pero los que fueron esparcidos, 8:4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe, en esta lección, otra vez, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuáles señales? Verso 7. Muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran, a ver, repitan conmigo, eran sanados. Amén. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En cuál ciudad? Samaria. En otra versión dice, había alegría. Entonces, la ciudad de la alegría, Samaria. ¿Cómo se llama tu ciudad donde vives? Yo quisiera que en nuestra ciudad también estuviera esa alegría, ese gozo. Pero no porque está el baile de X grupo musical del mundo y todo el mundo ahí bailando y tomando y todo. No, ese tipo de alegría no. El gozo que nos da Jesús. Que mi ciudad se llene de esa alegría. Entonces vemos ahí que estaba el avivamiento en Samaria, Felipe, uno de los protagonistas, y de repente Dios envió un ángel para que le transmitiera su mensaje a Felipe. Más adelante fue el Espíritu Santo el que guió a Felipe. Dice ahí, Dios usará diversas maneras de dirigirnos hacia quienes necesitan el mensaje de salvación. Un encuentro que pudiéramos considerar como una coincidencia puede ser planeado por Dios para que le hablemos a alguien de Jesucristo. Un encuentro con la salvación de Jesucristo. Más adelante voy a dar oportunidad, por lo menos a un hermano, que nos platique de cómo se convirtió a Cristo. ¿Fue un evento fortuito? O sea, producto de la fortuna o de la suerte. ¿Fue una coincidencia? No, fue una diosidencia. O sea, Dios tuvo que ver con que te hayas convertido a Cristo. ¿Sí?
Inciso B, póngase a disposición de Dios. Felipe no discutió con Dios, no pidió quedarse en Samaria, donde había un avivamiento. Sencillamente obedeció el mensaje de Dios por medio del ángel y salió para Gaza. Allí Dios tenía una cita divina para Felipe. No cuestionó a Dios. Eso es algo bien importante para los que quieren servir a Dios. Dios a veces hace cosas ilógicas, porque estaba el avivamiento en Samaria. Dios estaba usando con señales a Felipe. Paralíticos estaban siendo sanados, endemoniados libertados, enfermos curados. Había un gran avivamiento con señales. La iglesia estaba creciendo. La iglesia se estaba cumpliendo la promesa de Jesús de expansión. Y de repente Dios le dice a Felipe que se vaya al desierto. Como que no tiene mucha lógica. Entonces a veces nosotros estamos en situaciones que no les encontramos lógica. Pero si estamos en obediencia a Dios, vamos a entender por qué. En ese momento no entendió por qué Felipe, pero sí obedeció. Y tuvo un encuentro con un funcionario, el etíope eunuco, un alto funcionario de la reina etíope, Candace. Yo pensé que así se llamaba Candace, pero no, a todas las reinas se les ponía ese nombre de Candace. Era un título para las reinas de esta nación. Eso está en Hechos 8:27. Dice la siguiente estrofa: es probable que fuera prosélito del judaísmo y que había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Él volvía a su país en su carro. Cuando Felipe lo vio, iba leyendo el libro de Isaías. ¿Quién no quisiera ir a Jerusalén? ¿Quién no quisiera ir a Jerusalén? Yo sí quisiera ir, imagínense. Pero sale muy caro. Se necesita una buena solvencia económica para ir a pasear a Jerusalén. Pues este judío era prosélito, simpatizante. Este eunuco, este etíope, una persona extranjera, era prosélito del judaísmo, simpatizante del judaísmo, y fue a Jerusalén. O sea, conocía y tenía un pergamino de Isaías. Eso indica que era una persona rica, porque no es como hoy que tenemos las Biblias. Cuesta algo de dinero según tu Biblia, pero antes para tener un pergamino era muy costoso, y esta persona lo tenía. O sea, tenía una buena solvencia económica. Y va leyendo este pasaje, pero no entendía a quién se refería. En el verso 29 dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro. El Espíritu Santo usa el sabio consejo de los pastores para hablarnos. Bueno, acá vemos que Felipe estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, y esto nos da un ejemplo de que el Espíritu Santo nos habla y nos dirige a los cristianos, solo que a veces no estamos atentos a esta dirección. Y entonces el Espíritu Santo ya no nos da la indicación a lo que debemos de hacer, porque nuestra atención está en otro lado, estamos distraídos. Ese es un gran problema en nosotros como cristianos. Nos distraemos, ¿sí? Nos distraemos como si fuéramos niños. Un niño se distrae rápidamente, tienes que captar su atención. ¿Sí? Si tú estás hablando con un niño, si no estás captando su atención, el niño ya está haciendo otra cosa. Se pone a jugar con los carritos, se aburre, y de repente ya quiere ver la televisión, se aburre. Bueno, si el niño es hiperactivo, es inquieto. Pero a veces los cristianos también, en referente a la concentración, nos distraemos. Y a veces por la vida cotidiana tiene muchos distractores.
El trabajo tenemos que trabajar, ¿sí? Pero ¿quién? Yo lo he hecho. ¿Quién no se adentra mucho a su trabajo y de repente ya nos olvidamos de todo? Es parte de nuestra responsabilidad, pero a veces perdemos la conciencia de que Dios nos está hablando y nos dirige. El Espíritu Santo dice, usa el sabio consejo de los pastores para hablarnos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Que Dios usa a los pastores para darnos la dirección, el consejo sabio. Sí, amén. Los pastores nos dirigen, usan el sabio consejo del Espíritu Santo. En otras ocasiones nos habla mediante su palabra, la Biblia, también mediante una impresión interior en nuestro espíritu, con las circunstancias para darnos una guía. Y no olvidarse también de los dones espirituales para darnos a conocer su plan. Eso lo tenemos en Hechos 13:1. Nos vamos un poquito rápido porque ya se pasó media hora de la hora de la enseñanza. Dice la siguiente estrofa: la confirmación ayuda a no equivocarnos porque se puede malinterpretar lo que dice la Biblia o lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. O sea, siempre hay una confirmación de la dirección del Espíritu Santo. Una o dos o tres veces te va a confirmar el Espíritu Santo lo que te está diciendo. Dice, cualquier dirección que recibimos es incompatible con la Biblia. Entonces sabemos que el Espíritu Santo nunca será contrario a lo que dice la Biblia. O en otras palabras, la Biblia tiene siempre que respaldar lo que el Espíritu Santo te está diciendo. ¿A dónde te tienes que dirigir? En la Biblia siempre va a estar en congruencia. Y de ahí nos vamos a la segunda parte. Prepárese a responder. En Hechos 8:30-31. Inciso A. Esté atento a las oportunidades. Aquí a Felipe se le iba a presentar una gran oportunidad de expresar el Evangelio. Dice, cuando Felipe se acercó al carro, acertó a oír que el eunuco leía del libro de Isaías, Hechos 8:30. Era costumbre en aquella época leer en voz alta. El Espíritu usó la lectura del eunuco a fin de dar una oportunidad para la conversación. ¿Alguien quiere leer Hechos 8:30, por favor? Hechos 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Gloria a Dios. Y dice, el pasaje de la escritura que leía era este. ¿Alguien quiere leer otra vez del 32 al 33? Por favor. Sí, gracias. Dice, a veces tendremos oportunidades de darles testimonio a personas que tienen un limitado conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen absoluta comprensión del plan de salvación de Dios. Al igual que Felipe, nosotros podemos guiar a esas personas partiendo de lo que saben a una comprensión del plan de salvación de Dios. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos dará oportunidades de hablarles a los demás de Cristo. Pero para eso debemos de estar preparados. Está la pregunta: ¿se han de preparar los creyentes para las oportunidades de dar testimonio o solo dependerán de que el Espíritu Santo les ayude? Y la respuesta es de las dos cosas, las dos que están ahí. Debemos depender del Espíritu Santo, pero los creyentes debemos de prepararnos, de estar listos, o de estudiar la palabra de Dios, o de tener un sermón preparado para evangelizar. Tener un estudio constante de la palabra, porque si no,
cuando nos hagan preguntas, si no sabemos, ¿qué vamos a responder? Entonces debemos estar capacitados, preparados para evangelizar. Felipe en ese momento ya estaba preparado. No dijo cuando se encontró con este extranjero: me voy a retirar, voy a orar, voy a ayunar y voy a estudiar para que le dé una buena respuesta a lo que está leyendo este extranjero. No tuvo tiempo de todo eso. Ya tenía que estar preparado en ese momento, en esa oportunidad, y ya lo estaba. Si queremos ser testigos eficientes, debemos depender del Espíritu Santo y estar preparados o tener un estudio constante de la Biblia. ¿Creen ustedes que solamente con ser alumnos de la escuela dominical ya vamos a estar preparados, ya vamos a estar capacitados para hablar de Jesús, para evangelizar, para discipular? No es suficiente el estar aquí en la escuela dominical. No es suficiente, debemos de ir por más. La denominación tiene un instituto bíblico, pero a veces nada más tenemos la idea de que solamente los que se van a dedicar a ser pastores tienen que estar ahí. Pero también nosotros los cristianos debemos de tener un estudio sistemático del Evangelio. ¿O acaso de qué oficio trabajas? Si eres médico, si eres enfermero, enfermera, si eres docente, si eres de cualquier trabajo que tengas un oficio, tuviste para que te dieran el trabajo de tener un título. Y ese título lo tuviste por haber estudiado mucho tiempo en una universidad. Te tuviste que preparar en una escuela. Porque también nosotros, los cristianos, no vamos a hacer lo mismo. Y es algo muy importante el estar preparados para que seamos testigos eficientes. Aquí en esta congregación también se dan discipulados de capacitación, de formación. Ahorita yo estoy en uno de ellos con mi hermano pastor Alfredo y se está viendo la vida de Jesús. Y todos los martes estamos participando un grupo de hermanos, no me dejarán mentir los que participan conmigo, y estamos recibiendo un discipulado de nuestro pastor. ¿Sí? Es en la vida de Jesucristo. Y a veces son cosas que digo, esto no lo sabía, ya lo aprendí. Estoy siendo capacitado. Y ya tengo algo de tiempo aquí sirviendo a Dios, y el hermano me dijo, ¿ya tienes este discipulado? Y yo, pues no, hermano, no lo tengo. Pues entonces tienes que asistir al discipulado. Y entonces estamos ahí, seguimos aprendiendo, porque siempre nos va a hacer falta estar capacitándonos constantemente. En tu trabajo, sea de una empresa, te exigen que te actualices. ¿Sí? De comisión, Pemex, cualquier empresa nacional o una compañía, te exigen que te actualices. Porque si no te actualizas, ¿qué te hacen? Te despiden, te quitan el trabajo. Tienes que estar al día. Tenemos que actualizarnos. ¿Y por qué no hacerlo en el reino de Dios? ¿Por qué no hacerlo en nuestra iglesia? ¿Por qué no hacerlo como cristianos? Si es lo más importante de todo, porque acá, ¿quién es nuestro patrón principal? Nuestro Dios. Y está en la Biblia. Entonces debemos estar capacitándonos constantemente para que las oportunidades podamos ser testigos eficientes. Inciso B, dice, hábleles a otros de Cristo. De todo el libro de Isaías, el pasaje que el eunuco estaba leyendo era Isaías 53, 7, 8. Ya lo leímos en Hechos. Isaías 53 es una profecía que explica la muerte expiatoria del Mesías Jesucristo. En este pasaje Isaías escribió acerca de uno que sufre por los pecados de los demás, no por algo que él hubiera hecho.
El eunuco se preguntaba quién pudiera ser esa persona. No tuvo que esperar mucho para recibir la respuesta, porque ahí estaba Felipe. Dios prepara el corazón de la persona que va a aceptar a Jesús. Dios prepara. ¿Cómo lo prepara? ¿Cómo prepara a las personas Dios? A través de las circunstancias. Vamos a leer el caso de un evangelista que en el siglo XIX fue uno de los evangelistas más importantes de ese siglo. Y cómo las circunstancias le prepararon su corazón para tener un encuentro con Jesús. Tienen un propósito y una dirección hacia Dios. Para tener un encuentro con Dios, para tener una capacitación con Dios y para dirigirte en tu ministerio, Dios usa las circunstancias. Y otra vez repito, esas circunstancias a veces no le vemos la lógica, pero tienen un propósito, tienen una enseñanza y tienen una dirección hacia Dios. Dios usa las circunstancias y también manda a los Felipes para que den el mensaje del Evangelio, para transformar a la persona o a la comunidad. Y este evangelista, Wayne Moody, vemos ahí, lo copié, lo pegué para que lo leyéramos. Si me quiere ayudar, los que ven acá cerquita la diapositiva, ¿qué dice, por favor? Si me quieres ayudar a leer, por favor. Fue el nombre. Annie, perdón, por favor. ¿Qué dice? Moody nace en Northfield, Massachusetts. Su padre fue un pequeño granjero alcohólico y murió cuando Dewey tenía solo 4 años. Su madre luchó para poder mantener a su familia a pesar de todo. Will Moody y algunos de sus hermanos tuvieron que trabajar para poder cubrir sus necesidades de comida y vivienda. Gracias. Acá, ¿a qué edad se murió su papá? A los 4 años, de alcoholismo, se murió su papá y solamente quedó su mamá. Ahí vemos una circunstancia y cómo desde su niñez a Wayne Moody se le estaba preparando su corazón. La siguiente estrofa dice, ¿quién quiere leer la otra estrofa? De los que ven bien, porque la letra no creo que se vea muy grande. ¿Qué dice? Voluntario. ¿No hay voluntarios? A la edad de 17 años, Moody se mudó a la ciudad de Boston para trabajar junto a su tío en una tienda de zapatos. Una de las exigencias de su tío fue que Moody asistiera a la iglesia congregacional de Vermont. En abril de 1855, Moody se convirtió al cristianismo cuando su maestro, Edward Kimball, le explicó cuánto lo amaba Dios. Su conversión encendió el comienzo de una carrera como evangelista. Gracias. Tuvo que ir a Boston, a la casa de su tío, por necesidad económica. Dios sigue preparando su corazón a través de la circunstancia económica. Tenía carencias, vivía en una pobreza. Creo que ahí no está el dato, pero tenía más de 10 hermanos y nada más la mamá. Imagínense la situación de la mamá, de mantener a esta gran familia. Por eso se fue con su tío y ahí se puso a trabajar en la tienda de zapatos. Y una de las condiciones para que viviera con su tío, le dijo a su tío, tienes que ir a la escuela dominical, porque si no te regresas con tu mamá. Y él empezó así. Dice ahí el comentario, que no lo escribí, que el maestro de la escuela dominical al principio dijo, no, este joven no la va a hacer en el cristianismo. Lo subestimó al principio, pero no sabía quién iba a llegar a ser Wayne Moody. La siguiente estrofa dice, su trabajo más en Chicago
Moody trabajó para empezar, ya siendo cristiano, una escuela de domingo para niños en las zonas más pobres de la ciudad. Ya empezó su ministerio y dice, pronto tuvo más de 1,000 niños y sus padres asistiendo cada semana. O sea, una escuela dominical de muchos niños pobres. Dice que en esa ciudad había inmigrantes alemanes, no sabían el inglés y no tan solo les hablaba del evangelio, les enseñaba inglés a estos niños inmigrantes, les daban también de comer, les daban pan y una escuela dominical. Ahí esto me llamó mucho la atención y me dijo, quizás me dijo algo, ojalá que sea el Espíritu Santo y después me confirme. Dice, Dios me habla para seguir y tener un ministerio de la enseñanza y discipulado para el pobre. Y esto se me quedó aquí en mi corazón. Ojalá que en un futuro Dios me dé la oportunidad de tener un ministerio de esta manera. Seguir en enseñanza, discipulado en escuela dominical. El ministerio de Dwight Moody. Después dice, Chicago le permitió llevar su escuela dominical a ser la más grande de su época. Trabajó tan arduamente que en el transcurso de un año la concurrencia media en su escuela era de 650 personas, mientras que 60 voluntarios de varias iglesias hacían las veces de profesores. Llegó a ser tan conocido que el que recién elegido presidente, Abraham Lincoln, visitó y habló en una reunión de la escuela el 25 de noviembre de 1860. O sea, tenía mucho éxito su ministerio de enseñanza y también de evangelismo. Pero algo pasó en Chicago, en este lugar, en este recinto que ocupaba Dwight Moody. Hubo un incendio y casi todas las instalaciones se quemaron. Se quedó sin escuela, se quedó sin templo. Y esta circunstancia lo obligó a irse a otros países a evangelizar, a predicar a Cristo. Al viajar a Inglaterra, Moody se hizo más conocido como evangelista y fue llamado el evangelista más grande del siglo XIX. Varias veces llegó a reunir entre 2,000 y 4,000 personas, siendo su reunión más destacada, ya ven, el lugar Botanic Gardens Palace, donde se juntaron entre 15,000 y 30,000 personas. Ahora volvamos a lo que les digo. Dios prepara el corazón de las personas. Dios prepara el corazón de las personas ¿con qué? Con las circunstancias. ¿Sí? Quizás tú naciste en una cristiana y tus papás te inducieron a que estuvieras en este lugar, te convertiste a Cristo, pero hay algunos de ustedes que vienen de otra religión, vienen del mundo, y no me dejarás mentir que Dios preparó tu corazón para que algún día te toparas con un Felipe y te hablara del evangelio y aceptaras a Jesús. Amén, hermanos. Entonces veamos qué importante es que entendamos esto. Yo he participado en la escuela dominical, pero yo tengo entendido que algún día otra vez voy a dejar este lugar que tanto quiero, tanto aprecio, para que pienso que Dios me va a mandar a otro lugar, y esto ojalá que yo lo pueda aterrizar, seguir con la escuela dominical, en parte de la visión que yo tengo. Veo que es muy importante la escuela dominical, ¿sí? La enseñanza y el discipulado. Ojalá que Dios me dé la vida, su gracia, su misericordia, para que donde Dios me mande, yo pueda seguir sirviendo a Dios con la enseñanza. Aquí he aprendido mucho, bastante, desde niño.
he aprendido y ahorita sigo aprendiendo con mi hermano Alfredo, y también con las circunstancias he tenido toda una enseñanza, una escuela del quebrantamiento por todas las circunstancias que he pasado, estoy pasando, y a veces digo, Señor, esto que estoy viviendo no tiene lógica. Pero acuérdense que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las circunstancias tienen un propósito de seguir capacitándonos en nuestro carácter cristiano. Si no somos pacientes, a veces las circunstancias nos ayudan a aprender la paciencia, la perseverancia, muchas cosas. Y esto es algo que valoro y que ojalá que algún día Dios me dé la oportunidad de estar en otro lugar siguiendo en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a este ejemplo que nos sirve, nos vamos a la tercera y última parte, de a conocer a Cristo. Acá como que se me cambió la frase, pero vamos al inciso A. Explica el Evangelio. Felipe no demoró en hablarle de Jesucristo al etíope eunuco. Él comenzó con el pasaje que el eunuco estaba leyendo y después le dijo al eunuco todo lo que necesitaba saber acerca de Jesucristo. O sea, un testigo preparado, una persona preparada, eficiente, evangelista al momento, con toda esa capacitación y respaldo, y le habló de Jesucristo. Dice, suponemos que Felipe le comentó también de la crucifixión, resurrección de Jesucristo y las apariciones posteriores de Jesús, del avivamiento en Samaria y cómo Dios le había dicho que saliera de allí y fuera al desierto de Gaza para que se encontrara con el eunuco. Todo esto se supone que también le comentó Felipe en este encuentro. Cuando Felipe y el eunuco llegaron a una extensión de agua, el eunuco le pidió que se le bautizara. Sin duda Felipe le había dicho al eunuco que debía bautizarse. Después de aceptar a Jesús, después de confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos este mandamiento. Los creyentes deben bautizarse en obediencia al mandato de Cristo. Acá tenemos un ejemplo que no es a un recién nacido, porque el eunuco no acababa de nacer, ¿verdad? No estamos criticando a otra religión, sino sencillamente subrayando. Una persona que se acaba de convertir a Cristo, el etíope, y dice ahí, en Mateo 28, 19, 20, si alguien lo quiere leer, por favor, Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. ¿Es un mandato de quién? De Jesús, ¿verdad? De bautizarse. Y dice, el bautismo en agua nos da la oportunidad de reconocer y proclamar lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Aunque el bautismo en agua no nos salva, es una confesión al mundo de que hemos optado por morir. Otra vez, algo me dice que recalque, nuestra salvación no es por obras. ¿Sí? No es por obras. O sea, alguien me dijo en alguna ocasión, ya te ganaste el cielo. Porque sabía que en esa semana prediqué muchas veces. Ya tanto hiciste que ya te ganaste el cielo. Y yo dije, no, pues es que no se sabe que la salvación es por gracia, por tener fe en Jesús, no por lo que yo haga. ¿Sí? O sea, no vamos a obtener la salvación porque caminemos de rodillas desde la puerta del templo hasta el altar de aquí.
No vamos a obtener la salvación si tenemos un ayuno de 40 días. Ya ayuné 40 días, ya soy salvo. No. ¿Por qué somos salvos? Por creer, por tener fe en Jesucristo, aceptarlo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Y ya como paso de fe, tenemos que obedecer los mandamientos. Y uno de los mandamientos dice que debemos de bautizarnos en aguas. Por eso ahí dice que no nos salva. Es una confesión al mundo de que hemos optado por morir a nuestra vida anterior y tenemos ahora una vida nueva en Cristo. En el simbolismo del bautismo, nuestra vida anterior de separación de Dios, causada por el pecado, queda sepultada bajo las aguas del bautismo y resucitamos a una nueva vida en Jesucristo. Y tenemos ahí tres pasajes que si tienes oportunidad después los puedes leer en tu casa. Romanos 6, 3, 5, 2 Corintios 5, 17, Gálatas 2, 20. Ya casi se terminó la hora. Inciso B, siga hablando de Cristo. Felipe no titubeó para bautizar al etíope. Felipe hubo terminado su tarea y el etíope siguió gozoso su camino. Felipe continuó en la obra de Dios. Verso 40. Sigamos hablando de Cristo, pero lo estamos haciendo. Estamos siendo testigos eficientes del Evangelio. Estamos evangelizando cuando vemos que hay alguien que ya está preparado para que se le hable de Jesús. Porque hay personas que rechazan el Evangelio en determinado tiempo, pero pasa el tiempo y ya están sumamente preparados para que alguien les hable de Dios. Gloria a Dios. Hay pecadores empedernidos que se la pasan pecando, tienen un estilo de vida pecaminoso y les gusta vivir así, les fascina vivir así, les fascina pecar y ellos lo justifican, dicen que es vivir la vida, pero están en el pecado y su estilo de vida es así, lo defienden a capa y espada, gozan de los deleites, de los placeres del mundo y se les predica y te rechazan. Se les tiene que predicar porque es el mandamiento de la palabra de Jesús. Pero también hay personas que ya están preparadas para el Evangelio. Y nosotros también debemos estar preparados y estar sensibles a la dirección del Espíritu Santo para hablarles de Jesús, para hablarles de Cristo, que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús cambia, que Jesús santifica y que Jesús pronto viene por su iglesia, que le ama y le sirve y que está llena del Espíritu Santo. Debemos de ser proclamadores eficientes, estar preparados para que sigamos evangelizando y expandiendo el Evangelio de Cristo para la gente que tiene necesidad. Una aplicación dice, una característica de la iglesia primitiva se halla en Hechos 8:4. Vamos a terminar la lección. Dice Hechos 8:4, que ya lo leímos, si no me equivoco, otra vez. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fueron esparcidos por la persecución. Todo ayuda a veces a que el Evangelio se siga predicando. Todo ayuda. Y el Espíritu Santo está en esa dirección para que el Evangelio se siga expandiendo. Eso es parte del avivamiento de la iglesia. Una iglesia avivada, una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que constantemente predica a Cristo. No es una iglesia que está dormida, no es una iglesia que está en un conformismo, no es una iglesia que se la pasa predicando al pastor, no es una iglesia que está en división, no es una iglesia que le da flojera ir al templo, no es una iglesia que
que se la pasa en la religiosidad, sino es una iglesia que se actualiza en la gracia de Dios. Es una iglesia que se actualiza en el poder y en el movimiento del Espíritu Santo constantemente, que se llena del Espíritu Santo y que como obra predica a Jesús siempre. Si nos cansamos de predicar a Cristo, es que no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, con ese movimiento, con ese poder, con esa dinámica, sino que estamos contristando al Espíritu Santo, y nuestro cristianismo, en lugar de que sea obediente, es desobediente, es rebelde, y caemos en una apatía al Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos de su presencia, y sigamos esa dinámica del río del Espíritu Santo que nos lleva a proclamar de su evangelio a toda la persona que tiene necesidad. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y a dar gracias a Dios. Padre, gracias, Señor Jesucristo, porque nos permites expresar tu palabra, enseñar tu palabra en estos momentos con mis hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Sigue bendiciendo y respaldando esta escuela dominical que ya tiene mucho tiempo en este lugar. A toda esa gente, Padre, que te escucha, que no sea en vano, que tu palabra quede guardada en sus corazones para que dé fruto y fruto en abundancia. Ayúdanos a seguir meditándonos en tu palabra, a seguir estudiando tu palabra, capacitándonos para que seamos como Felipe, testigos eficientes, testigos preparados, testigos capacitados, sensibles a tu dirección, Espíritu Santo, para predicar al que ya está listo para aceptar a Jesús, con la buena noticia tuya, Jesucristo, que tú cambias corazones, que tú sanas, que tú nos ayudas, Padre. Oh Señor Jesús, te lo rogamos, sigue bendiciendo a esta iglesia, sigue bendiciendo a esta congregación, te lo rogamos todo, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y así dejo lugar a quien le corresponda. Amén, gloria a Dios. En esta hora damos gracias a Dios por esta palabra. Nos ponemos de pie.